Y como decíamos en un principio, hoy tenemos una gran invitada, la doctora Elizabeth Ferreira Guerrero, y quiero presentarla antes de que ella empiece esta gran presentación, para la redundancia, pero tenemos una presentación bastante buena que ella ha preparado especialmente para esta videoconferencia, lo cual agradecemos mucho, doctora. Y quiero leer brevemente su cápsula biográfica. La doctora Elizabeth es especialista en epidemiología y salud pública, es médica egresada de la UNAM con posgrado en epidemiología aplicada por los CDC de Atlanta, Estados Unidos, y la Secretaría de Salud. Tiene diplomados en vacunología, bioética, en atención asistencial, investigación y docencia, así como en la formación y actualización docente. Como especialista, está certificada por el Consejo Nacional de Salubridad y acreditada por la Comisión de Bioseguridad del Instituto Nacional de Salud Pública. En el área de investigación, actualmente es investigadora en Ciencias Médicas D y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores de Morelos. Desde el año 2009 ha participado en 12 proyectos, 2 de ellos como investigadora principal. Su experiencia como docente ha sido en diversos cursos nacionales e internacionales sobre temas de epidemiología, salud pública, control de enfermedades y bioética a distintos niveles, técnico, licenciatura y posgrado, y de 2009 a 2019 fue coordinadora de la maestría en salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido directora y asesora también de 28 tesis de posgrado, y a partir de 2009 es presidenta del Comité de Programas Profesionalizantes con orientación a posgrados de la Escuela de Salud Pública de México. Su experiencia ha participado en más de 180 presentaciones internacionales y nacionales, es autora y coautora de más de 80 publicaciones, donde 32 artículos científicos, 13 de difusión, 44 capítulos de libro. Y además 22 documentos técnicos, de los que se encuentran normas oficiales, guías y manuales técnicos. Ha ocupado cargos a nivel nacional relacionados con vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades. Fue directora del Programa Nacional de Tuberculosis durante 7 años y actualmente forma parte de los investigadores del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP. Sus áreas de interés son las enfermedades respiratorias, tuberculosis y enfermedades prevenibles por vacunación. Pues una amplia experiencia. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth Ferreira, por acompañarnos y adelante. Muchas gracias. Pues como parte de ser especialista en salud pública y epidemiología, quise iniciar con el cubrebocas para recordarnos a todos que tenemos que cuidarnos. El uso del cubrebocas y del gel son como elementos básicos que tendríamos que estar teniendo todos nosotros ahora para cuidar nuestra salud y la salud de los demás. Entonces creo que estamos ahorita en una situación compleja en la cual el trabajo de todos nosotros y quienes me conocen pues saben que estamos hablando de un poco el tema de cuidar la salud y participación comunitaria y trabajo en equipo. Yo pues como dice en Netsen, me quiero apoyar en una presentación, voy a tratar de ser lo más lógica y darla de manera lo más pausada posible para no irme tan rápido. Soy de las personas que hablan muy rápido y tratar de ir controlando aquí mismo la presentación. Para poder darles la plática de manera ágil, voy a tratar de apagar mi video como para tener más oportunidades, dada la dificultad que a veces hay con el internet. Entonces, pues bueno, espero como dar cumplimiento a todas las expectativas que tienen muchos de ustedes. Voy a detener mi video y pues les voy a compartir esta presentación que incluso quedará por ahí para que ustedes la puedan accesar. Yo creo que después quedará por parte del instituto. Bueno, pues el tema con el cual voy a participar el día de hoy con ustedes es por tuberculosis. Es un tema que a mí me gusta mucho, no tanto por el tema, sino por el reto que representa, y el tema que le pusimos ahora fue las perspectivas hacia el objetivo del desarrollo sostenible, mucho antes de lo que ocurriera esta
emergencia epidemiológica que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué revisar el tema de tuberculosis? Pues hasta antes del mes de marzo de este año se volvía interesante porque hemos avanzado en lo que serían las metas del desarrollo sostenible, ¿no? Los objetivos del milenio hace algunos años, y había posibilidad de presentar algunos resultados gracias al trabajo que ha desarrollado todo el personal de salud y a nivel global, no solamente los gobiernos, sino también la sociedad. Sin embargo, pues ahora con esta situación que se está presentando por el COVID se vuelve un poco más retador este asunto. Entonces, pues realmente la tuberculosis es una enfermedad pues milenaria, que ha surgido desde hace muchísimos siglos. Recientemente, con el advenimiento del estudio del genoma completo de la tuberculosis, pues se pudo hacer identificación en algunos dijéramos, en algunos materiales de hace algunos siglos, como ustedes pueden ver ahí, y entonces se han identificado datos o se han identificado huellas de micobacterium, pues justamente en algunas muestras que pudieran venir de algunas especies anteriores, como pudiera ser aquí el Homo erectus en Borneo, en Europa, y luego aquí en América a través de unas muestras obtenidas de una momia en Colombia, ¿no? También se ha habido antecedentes de que la tuberculosis se propagó a través de Egipto y Roma hacia el continente, y luego en 1882 el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis por Roberto Koch. Además se le ha llamado en algunos documentos el padre de la clonación, ¿no? El padre de las clonas, por todos los descubrimientos que tuvo Roberto Koch. Pues todavía parece ser que después de 2 siglos seguimos batallando con el Mycobacterium tuberculosis y parece que amenaza con quedarse. Y recientemente, en la década de los 90, en el siglo pasado, fíjense, en el siglo pasado, pues dada la complejidad que representaba el virus de inmunodeficiencia adquirida y la resistencia a fármacos contra la tuberculosis, la Organización Mundial de la Salud en 1993 la declara como una emergencia mundial. Un poco después se describe ya el genoma completo de la tuberculosis, dando opción a posibilidades en cuanto a nuevos métodos de diagnóstico posiblemente. Y en el 2008, con el tema de la resistencia a fármacos y después con la identificación de pacientes con resistencia no solamente a isoniazid y rifampicina, sino también a varios fármacos más o incluso a todos los fármacos, pues en 2008 el CDC y la Organización Mundial de la Salud la declara una emergencia justamente por la XDR. De tal manera que pues a pesar del tiempo sigue siendo actualmente un reto, pues no para los gobiernos, sino justamente para la población, porque el control depende no solamente de un fármaco. Asimismo, en el siglo pasado, pues en la década de los 20 y después en la década de los 40, pues hubo algunos avances que mejoraron la posibilidad en salud pública de poder controlar, e incluso se llegó a pensar en erradicar a la tuberculosis, como es la producción o el descubrimiento de la vacuna, ¿no? El BCG, y después en la década de los años 40 con el descubrimiento de la streptomicina, que pudo dar la posibilidad y la esperanza de que la tuberculosis pudiera ser erradicada. Sin embargo, más adelante se identificó que pues un solo fármaco no puede matar a la micobacteria por las características que esta tiene, pero además que era necesario no solamente la estrategia del fármaco, sino, como vamos a ver más adelante, pues se requieren algunas estrategias de tipo social, incluso administrativo y político. A pesar de ello, pues actualmente yo compararía, y se ha comparado en otros sitios, que la tuberculosis es consecuencia de muchos aspectos, entre ellos la desigualdad, ¿no? Entre ellos la inequidad, y que puede ser comparado con muchos otros problemas de salud o problemas incluso sociales que conllevan a la afección de la calidad de vida de la población, como es las cuestiones ambientales, ¿no? El cambio climático, las guerras, los desastres e incluso algunas cuestiones de tipo político y social, de tal manera que es importante considerar que el control de una enfermedad infecciosa pues también conlleva el impacto que tiene con otros aspectos de tipo social, político y cultural, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema que afecta totalmente a la población.
La Organización Mundial de la Salud en su reporte del año pasado, pues comparte alguna información. Creo que es uno de los mejores reportes que tiene la Organización Mundial de la Salud, donde se incluyen no solamente los daños a la salud, que es la morbilidad, la mortalidad, y alguna evaluación sobre lo que implica eh, el seguimiento o la evaluación de las acciones de prevención y control implementadas en los países, sino también ya pone algunos datos, como vamos a ver más adelante, de cómo hay participación de la población en las acciones de prevención y control. Y entonces aquí les muestro el cómo desde el año 2020 al 2016, aunque la tuberculosis ha caído en el número de que ocupa dentro de la mortalidad, pues sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las 10 principales causas a nivel mundial. Y como ven ustedes ahí, pues realmente tanto la tuberculosis como el VIH, pues conllevan ser enfermedades infecciosas generadas o ocasionadas por un solo agente etiológico. La única desventaja es que el VIH hasta ahora no tiene las posibilidades y los porcentajes de curación que tiene la tuberculosis, ni tampoco los factores de riesgo que contiene la tuberculosis, de tal manera que yo les podría decir que la tuberculosis, aunque es una de las principales causas de muerte a nivel global, pues es la única enfermedad causada por un solo agente etiológico donde tenemos un tratamiento que la cura, un método de diagnóstico a nivel masivo, dijéramos, de bajo costo, como es la vaciloscopía, y el apoyo de otras pruebas como GeneXpert, y sigue retándonos a la población para su control. O sea, a pesar de tener curación, a pesar de tener métodos sencillos de diagnóstico, pues no hemos logrado ni siquiera identificar a todos los casos que ocurren y cada vez se vuelve un poco más compleja la micobacteria. Ahora se asocia y se alía con otras condiciones para poder seguirse manteniendo y persistiendo en la población. En este reporte también ya la Organización Mundial de la Salud muestra esta tabla que ven ustedes aquí a la derecha, donde presentan el grado de avance que se tiene ya respecto a los objetivos del desarrollo sostenible. Y como ustedes ven ahí, pues prácticamente en la incidencia se estiman que ocurren alrededor de 10 millones de casos a nivel global, sin embargo solamente se reportan 7 millones, lo que es decir que estamos con una baja detección o baja notificación de más o menos el 30% de los casos. Y la otra cuestión es que solamente hemos alcanzado el 20% en la reducción de esta para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. En cuanto a mortalidad hemos avanzado un poco más, creo que ahí es donde se ha logrado más éxito. Sin embargo, pues más adelante vamos a ver qué nos está poniendo en riesgo para continuar con este avance. Algo que se está evaluando también a nivel global y en todos los países es que los pacientes no tengan gastos catastróficos debidos a la tuberculosis. Esto es que todos los pacientes tengan acceso a diagnóstico, tratamiento y atención a través de apoyo de los gobiernos y los países y que no sea para ellos un gasto. Un tema importante es que solamente estamos tratando 40, más o menos como el 30% el logro del éxito del acceso a los tratamientos. Sin embargo, pues la meta para el año 2022 hasta este reporte era más o menos de atender del 2018 al 2022 alrededor de 40 millones de pacientes. Sin embargo, esto no se ha logrado y parece ser que ahora con la emergencia sanitaria que estamos viviendo va a ser como más difícil. Un área de oportunidad que se tiene es justamente el tratamiento preventivo en los grupos de riesgo, como vamos a ver más adelante, y sin embargo creo que aquí, aun cuando todos los países o la gran mayoría de los países, entre ellos México, reporta que se da tratamiento preventivo, pues no hemos alcanzado la meta necesaria, ¿no? Y los otros dos indicadores hacia abajo, pues hablan un poco del financiamiento que ha habido por parte tanto de los gobiernos como de la sociedad en apoyo a las acciones de prevención, de control, de investigación, entre otras, ¿no? Entonces, todavía el reto es alcanzar lo que está todavía pendiente en las líneas azules. Sin embargo, creo que vamos a ver más adelante y vamos a reflexionar un poco en lo que esto conlleva para el control de la tuberculosis. Aquí yo les muestro un panel un poco para compartirles el hecho de que hay algunos continentes donde todavía tienen un problema serio en cuanto a la ocurrencia de casos, ¿no? Que es este mapamundi que está aquí arriba a la izquierda, en cuanto a la ocurrencia de las muertes estimadas que incluyen tanto casos de VIH positivos como negativos, y son las áreas principales África, Asia y en algunos
en algunos problemas como la tuberculosis resistente también es en Rusia. Sin embargo, pues en América, aunque es uno de los continentes que ha tenido un avance más importante para el control de la tuberculosis, pues es importante señalarles a ustedes que, pues aunque somos uno de los continentes que han alcanzado más logros y por tanto, pues creo que los recursos son menores que para otros continentes, pues aquí no podemos echar las campanas a volar. México es de los países que está con mayor problema de casos, solamente rebasado por Perú y Brasil, ¿no? Y que también en el tema de farmacoresistencia tenemos un problema importante. Tenemos casos de tuberculosis XDR, aunque el porcentaje no es muy alto, pero sí es importante señalarlo. Y pues en cuanto a casos previamente tratados, no tenemos un problema tan importante como ocurre en otros continentes, pero sí es importante señalarlo. Esto es como en las cifras oficiales más actuales que hay a través de la OMS. Entonces, eh, creo que es importante mencionar que no hay ningún país que no tiene un problema serio de tuberculosis y creo que aunque tenemos en América buenos programas de prevención y control, había todavía un reto importante que lograr y ahora con algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, pues esto está en peligro no solamente para los gobiernos, sino para la propia población. ¿Cuáles son las características que tiene el Mycobacterium tuberculosis y por tanto la enfermedad? Bueno, pues todos sabemos que el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo, ¿no? Está conformado, el complejo Mycobacterium tuberculosis tiene varios componentes que lo conforman, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, Microtica neti, africanum, que de alguna manera esto genera el hecho de que tengamos en consideración que no es que no logremos controlar la enfermedad, sino más bien es la micobacteria. Y esto conlleva el tema de que yo siempre digo que el pilar del programa de prevención y control de tuberculosis pues es justamente el laboratorio. Si el laboratorio no da la pauta para poder identificar la bacteria, pues nosotros tenemos pocas probabilidades de confirmar o corroborar el diagnóstico. De tal manera que pues la micobacteria es como muy, dijéramos, extravagante, ¿no? Tiene características que hacen que tengan bacilos de crecimiento lento, bacilos de crecimiento rápido, por tanto, pues las características del tratamiento tienen que considerar estos dos aspectos, pero también es resistente a la desecazón, pero también es vulnerable al sol, ¿no? A los rayos solares. Y a la ventilación. Esto vamos a ver más adelante en la parte de tratamiento. Otra condición que tiene la micobacteria es que puede afectar cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Sin embargo, en salud pública, pues es de mayor importancia el hecho de que más o menos el 80% de los casos, en México el 80% de los reportados, se deben a tuberculosis pulmonar y es importante porque pues esta es la forma que transmite la enfermedad a otras personas, ¿no? Y esto creo que es importante señalarlo porque en la atención y los programas de control no solamente van dirigidos a la atención de los casos pulmonares o enfermedades respiratorias, sino también a las otras formas de tuberculosis. Se transmite por vía aerógena, como todos lo saben, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, por eso el uso de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, y los cuidados de la convivencia, ¿no? En esta parte, lo que ahora llamamos distanciamiento social con el tema de COVID, pues en tuberculosis también ha sido un tema que se ha visto desde hace mucho tiempo, no tanto para el distanciamiento social, pero sí para los cuidados que conlleva el tener contacto con un paciente que tiene un cuadro respiratorio. Y lo vivimos con el tema de influenza también del 2009 hasta la fecha. Como les mencionaba, pues el diagnóstico depende totalmente de ser corroborado por laboratorio, aunque hay otros elementos que vamos a ver más adelante de apoyo al diagnóstico que nos puede dar pauta para ver la gravedad de la enfermedad, pero finalmente si el diagnóstico no se hace por laboratorio, pues es difícil considerar que estamos frente a tuberculosis. Algunas excepciones, por ejemplo, casos de tuberculosis en niños, pues el diagnóstico por el médico creo que es muy importante, ¿no? Si se hacen estudios para descartar otros diagnósticos. Es importante señalar que no todos los casos de tuberculosis pulmonar se diagnostican por baciloscopía. Hay algunos que no necesariamente son positivos, pueden ser negativos o son paucibacilares y es difícil hacer el diagnóstico cuando no hay, por ejemplo, acceso a estudios de cultivo. Pero creo que es importante señalar que esto conlleva, dijéramos, una baja posibilidad de poder identificar casos cuando yo veo que
algunos de ellos pueden no ser diagnosticados por laboratorio o puedo no identificar a todos los pacientes. No lo vamos a ir viendo en lo que sigue de la presentación. Bueno, yo quisiera comentarles, esta imagen que está abajo del lado derecho, el de como el Terminator, pues esa se la tomé prestada al doctor José Caminero de la Unión Internacional contra la Tuberculosis en una presentación que hizo en un curso en más o menos como por el 2004, y es una imagen que los compañeros de Perú elaboraron porque parece que el Mycobacterium tuberculosis amenaza con quedarse en la población y de seguir siendo un reto para nosotros, y entonces ellos lo etiquetaron como el tuberculator, y creo que eso es considerable de mencionar y por eso siempre lo pongo. Otro aspecto importante, dado que es una enfermedad de transmisión respiratoria, pues es que una persona en una tosidura o en un estornudo, pues vean ustedes la capacidad que tiene, pero creo que la mayoría estamos familiarizados con estas imágenes ahora con el tema de COVID-19, y que finalmente uno tiene que tener el cuidado de estar en ambientes con transmisión respiratoria, con las gotitas de flush, con esa capacidad que tiene uno de poder infectar a otros, y que en tuberculosis tan solo 10 microorganismos pueden generar infección en otro paciente, las gotas son pequeñas, ¿no? Y otro tema importante es que un enfermo que no recibe tratamiento puede infectar a 20 personas en un año, ¿no? Y recuerden ustedes que pues es difícil sospechar tuberculosis, es más difícil cuando no pienso que sea tuberculosis. Creo que ese es uno de los principales retos en el personal de salud, y ahora pues vamos a tener un reto como más importante. Entonces recuerden que un enfermo puede infectar a 20 personas en un año, y si eso lo suman al siguiente año, pues eso es crítico. Y si además, como se ha visto en algunos estudios, una persona tarda, dependiendo de algunas entidades federativas, tarda hasta un año para demandar atención médica, pues imagínense ustedes este reto que tenemos, ¿no? En la historia natural de la tuberculosis, este es un diagrama adaptado del doctor Alejandro Escobar de Lindre, pues se establece que un paciente que es bacilífero, o sea, expectora bacilos, tiene Mycobacterium tuberculosis, tiene una infección primaria, ¿no? Todos ustedes saben que a esto le llamamos una tuberculosis latente. Vamos a ver un poco más adelante lo que es el diagnóstico. Si la persona tiene un sistema inmune deteriorado, deficiente, puede ser que se genere una infección progresiva y por tanto una enfermedad activa. Sin embargo, dado que la mayoría de nosotros tenemos adecuados sistemas inmunes, pues resulta que el 90% de las personas que tienen contacto con el Mycobacterium, pues tienen TB latente, pero gracias al sistema inmune podemos responder con, y la bacteria se queda dormida, ¿no? Hay gente que puede morir con la micobacteria, y hay algunos estudios donde se ha identificado que en algunas autopsias se identifica la micobacteria y el paciente nunca tuvo el diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, los pacientes que tienen tuberculosis latente, ¿no? Puede ser que su sistema inmune se altere durante el transcurso de la vida, y esto es pues cualquier proceso, dijéramos, de alguna enfermedad, cáncer, VIH, diabetes, COVID, ¿no? Se puede reactivar la micobacteria y generar una infección activa, de tal manera que puede ser que genere una enfermedad o pueda reinfectar. El problema no es esto. El problema es hacer un diagnóstico oportuno, darle un tratamiento de manera oportuna, completo, que lo termine, porque cabe la posibilidad de que los pacientes fallezcan, principalmente si tienen alguna inmunodeficiencia, pero también si puede ser que tengan alguna comorbilidad asociada y que problema que genera la comorbilidad no esté controlado, ¿no? Como ocurre con padecimientos crónicos, como vamos a ver más adelante. Los factores que influyen en la transmisión de tuberculosis, se hablaba mucho de que en la antigüedad de que solamente la gente pobre, desnutrida y que no tenía dinero estaba expuesta a padecer la tuberculosis. Sin embargo, se ha visto que hay poblaciones que están en el nivel socioeconómico medio o medio alto que pueden tener tuberculosis, pueden ser asociados con VIH, pueden estar asociados con uso de drogas, pueden estar asociados con diabetes, hipertensión, e incluso se han visto casos de tuberculosis resistente en personas que no pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Entonces, pues hay condiciones en el ambiente, como fuente de infección, en la bacteria y en la persona que esté expuesta. Y son varios los aspectos que uno tiene que considerar para poder establecer algunas acciones de prevención y control, ¿no? Poco de lo que hemos estudiado o en lo que hemos hecho mucho énfasis es en algo que hay actualmente como el tema de
una salud donde es importante no solamente la enfermedad en el individuo o la población, sino en el individuo, en la fauna y en el ambiente, y creo que eso tiene mucho que ver con nosotros en tuberculosis. Entonces, hay varias condiciones que uno tiene que considerar cuando hace dijéramos, el diagnóstico de un paciente, la historia clínica, ¿no? Donde es importante la adherencia al tratamiento de los pacientes y también el estudio epidemiológico de los contactos. El estudio epidemiológico del paciente de tuberculosis conlleva la obligatoriedad de hacer el estudio de los contactos. Yo creo que el estudio de contactos no es como una estrategia adicional de búsqueda intencionada, sino más bien una estrategia obligada para lo que sería el estudio epidemiológico ante todos los contactos. Y bueno, las otras condiciones que tienen mucho que ver es el tiempo de exposición, el tiempo de exposición, las características que tiene la micobacteria y algunos aspectos como es la desnutrición y algo que vamos a ver más adelante con los pacientes que tienen TMN. Algunos hábitos como el tabaquismo, el uso de drogas, el uso de drogas ilegales y también el tema de uso de humo de leña, es importante considerarlo, ¿no? Y la otra cuestión son pues el acceso a medidas preventivas como por ejemplo la vacunación o evitar el contacto con otras personas enfermas, ¿no? Esto creo que todo esto, si se dan cuenta, por la enfermedad no es causada solamente por la bacteria, lo que es necesario, pero también tiene que ver otros factores que están alrededor y que deberemos de tomar en cuenta cuando hacemos el diagnóstico, pero también cuando ingresamos a un paciente a tratamiento, ¿no? Aquí les muestro, ya hablábamos hace un momento de la inoportunidad en el diagnóstico o también en la inoportunidad en el acceso a los servicios de salud. Y esta es una lámina donde nos muestra mes con mes cómo pudiera ser que después de que un paciente tuviera contacto con el Mycobacterium, pues cuál sería la posibilidad de hacer el diagnóstico en ese paciente. Sin embargo, las características que tiene el paciente pues van desde que el paciente se siente mal, ¿no? Que dice, pues me siento mal, aunque no sabe cuáles son los datos clínicos que lo pudieran orientar a un diagnóstico, seguramente que cuando se siente mal ni siquiera acude a la consulta médica, y ahí pudiéramos identificar una infección en un paciente aparentemente sano, como hablábamos hace un momento. Sin embargo, en el segundo mes el paciente después de tener contacto con la micobacteria puede tener tos seca probablemente, pues tos productiva, una tos predominantemente por las tardes o por las noches, y con mucha suerte puede ser que este paciente acuda a la consulta para poderle hacer el diagnóstico, ¿no? La norma oficial mexicana y también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por tanto, consideran la sospecha de tuberculosis en aquellas personas que tienen más de 15 días con tos, justamente para dar adopción a que el paciente pueda acudir a la consulta. Sin embargo, pues yo creo que lo que hemos visto es que difícilmente acudimos a consulta cuando tenemos tos seca. A veces pensamos que es cualquier otro cuadro clínico, mientras tanto el Mycobacterium ya está haciendo de las suyas a nivel respiratorio. Probablemente aquí el paciente visita la unidad médica, justamente ocurren dos situaciones. Una, que ojalá que el médico pensara que pudiera ser tuberculosis solamente con la tos nocturna, ¿no? Si corremos con esa suerte, pues que se le tome muestra y que se pueda hacer un diagnóstico y que la muestra sea adecuada, que la muestra llegue bien al laboratorio y que en el laboratorio se lea de manera adecuada. Sin embargo, lo más seguro es que no ocurra eso y puede ser que le den como diagnóstico de sospecha cualquier otra cuestión de tipo respiratorio, o si es un paciente fumador crónico, pues que sean que es una crisis por ahí debido a su EPOC. Entonces, pues aquí pasa el segundo mes, al tercer mes la tos puede empeorar, ¿no? El paciente regresa a la unidad médica, puede hacer que le hagan una baciloscopía, que sería en el mejor de los casos, el mejor escenario. Sin embargo, puede hacer que sea negativo porque puede ser pausivacilar el paciente, la muestra. Entonces, aquí diríamos, ya perdimos la oportunidad del diagnóstico y no tanto el diagnóstico, sino la oportunidad de ingresar a tratamiento un paciente. La otra opción es que si el paciente continúa con ese micobacteria sin un tratamiento específico, pues resulta que puede continuar con la expectoración, ya tos con flema, puede haber un poco de sangre, aunque no necesariamente, pero aquí ya corre el riesgo de que sus familiares se pueden infectar, principalmente los hijos, pero en general, pues la familia con la que convive o los sitios donde el paciente puede ser, está trabajando. Esto es importante considerarlo por algo que vamos a ver más adelante en el tema de los retos.
Aquí el paciente, si llega a seguir confiando en los servicios de salud, pues puede acudir a los servicios de salud, pero muy probablemente vaya a una farmacia y se le pueda administrar algún otro medicamento, o en el peor de los escenarios se automediquen, ¿no? Y eso también es un riesgo. De tal manera que a partir del quinto o sexto mes y hasta un año, el paciente puede continuar con un cuadro respiratorio, pero puede evolucionar al deterioro del sistema inmune, y justamente más o menos al año puede tener problemas en cuanto a su dinámica de actividades físicas, principalmente debilidad, ¿no? Cansancio, ataque al estado general. Estos pacientes ya pueden tener diaforesis por las tardes y un poco más de tos por las tardes, incluso pueden tener tos con expectoración amarillo-verdosa o con algunos hilos de sangre. De tal manera que el paciente puede ser que al año, de acuerdo a este esquema que se publicó, pues el paciente puede tener un problema serio al año, regresa a la clínica y ya puede ser factible que se diagnostique como paciente con tuberculosis. Algunos estudios muestran también que un paciente cuando fallece y fallece con tuberculosis no diagnosticada, por lo menos, se le pudo haber hecho el diagnóstico un año, que va muy de la mano con lo que estamos viendo aquí. De tal manera que alrededor todas estas hacia atrás son como oportunidades perdidas para hacer el diagnóstico, donde la parte clínica y la parte epidemiológica son fundamentales. Es importante para los adultos, pero también es importante considerarlos para el diagnóstico en niños, ¿no? De tal manera que cuando veamos un paciente que tiene tos nocturna o tos seca, pues hacer un buen interrogatorio y sospechar tuberculosis para poder tener un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son las acciones prioritarias a considerar en tuberculosis? Pues bueno, tenemos tres, lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y creo que eso es importante porque nosotros tenemos la posibilidad de prevenir un daño a la población. Una de las más importantes y que se maneja a nivel global y que México no está exento, pues es la vacunación con BCG. Ya hablábamos que el siglo pasado, en la década de los años 20, pues se descubrió este biológico, esta vacuna, de tal manera que esto demostró tener una eficacia extremadamente alta para la tuberculosis, dijéramos, complicada, ¿no? Las formas graves como la tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar, y se dice también que probablemente en el 50% de los casos de tuberculosis pulmonar. No hay vacuna para prevenir la tuberculosis pulmonar hasta ahora. Hay algunas vacunas en experimentación y en estudios. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud este, no ha decretado, no ha publicado que haya ya una vacuna para con ella. Sin embargo, se sigue trabajando en eso. México es uno de los países que tiene, creo yo, que el país que tuvo el mejor esquema de vacunación desde el siglo pasado, ¿no? En el inicio de este siglo se lograron avances muy importantes en el tema de vacunación, y cuando entró el programa de vacunación universal, la vacuna BCG, a diferencia del resto de las vacunas, fue la que tuvo un mayor logro, ¿no? Una cobertura de más del 95% de los niños. Y las coberturas hasta el 2018 pues están en esas cifras de gran cobertura de vacunación. De tal manera que esto pues ha tenido impacto en la tuberculosis infantil, como vamos a ver más adelante, y creo que eso es importante para efectos de poder proteger a los niños contra estas enfermedades, dado que pues mientras ellos crean sus propias defensas pueden estar protegidos. Es una vacuna que se pone en nacimiento y, como todas las vacunas, pues es gratuita y solamente se pone una vez en la vida. Aunque todavía se habla un poco más de a lo largo del tiempo cómo pudiera dar todavía protección. Sin embargo, es dijéramos, la única opción que tenemos ahorita en apoyo a la prevención de la tuberculosis en niños y un poco en adolescentes también. Hay algunas vacunas en desarrollo, y la otra medida preventiva como más importante, y que creo que a veces le hacemos poco caso porque creo que la mayoría de nosotros le apostamos a que el problema se resuelva pues con algo que se ve físicamente, como pudiera ser una vacuna, un medicamento, o dijéramos algún otro material que yo pudiera comprar y darle, que con eso se resolviera el problema. Cuando implica un poco de responsabilidad o corresponsabilidad por parte de nosotros o del paciente, la situación se vuelve complicada, se vuelve difícil, se vuelve todo un reto, y entonces aquí es evitar el contacto con los casos bacilíferos. Y la idea es que para evitarlo, pues al bacilífero hay que darle tratamiento para que ya no sea bacilífero, y si tengo pacientes bacilíferos, pues pudiera yo buscar los mecanismos para que
no contagie, pudiera tener por ahí, por ejemplo, su cubreboca, ¿no? Algo de lo que estamos viviendo ahora. La otra actividad prioritaria que implica para la prevención y control es el diagnóstico. El diagnóstico, hablábamos hace un momento, es cómo debo de tener yo la evidencia de que el Mycobacterium está en ese individuo, pues es a través del laboratorio, principalmente bacteriológico. Todavía hablamos de la baciloscopía y cultivo, principalmente porque estamos hablando de estrategias en programas nacionales que tienen que ver su aplicación a nivel masivo, ¿no? En México, pues, la responsabilidad de los programas de control es nada más de los 120 millones de habitantes, entonces, por tanto, las estrategias tienen que ir dirigidas a toda la población y con estrategias o con herramientas de diagnóstico que puedan ser altamente costo efectivas, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hay otra, no hay otra herramienta de apoyo al diagnóstico como la baciloscopía y cultivo, y más adelante vamos a ver una lámina sobre esto, de tal manera que por los únicos elementos que tenemos ahorita en apoyo a un diagnóstico a nivel operativo de bajo costo y con gran impacto, pues es la baciloscopía y el cultivo. La otra es la susceptibilidad a fármacos, que también es por laboratorio. México tiene una red de apoyo laboratorio, como vamos a ver más adelante, y esto es pues para identificar los casos de tuberculosis resistente. Y hay algunas otras pruebas, como ven aquí, que nos apoyan para poder identificar tuberculosis latente, un poco nos apoyan para tuberculosis activa, algunos otros métodos como GeneXpert, que recientemente en México se ha implementado ya en la Red Nacional de Laboratorios, y que también apoyan mucho el diagnóstico para niños, ¿no? De tal manera que hay herramientas, elementos de diagnóstico que pueden ayudar en situaciones tanto masivas, atención masiva, como también atención de manera específica, ¿no? Entonces esto es importante considerarlo, que son, por ejemplo, herramientas que no teníamos hace 10, 15 años en México, y que esto ha logrado la posibilidad de tener mayor conocimiento sobre la tuberculosis, como vamos a ver un poco más adelante, pero también posibilidades de diagnóstico. El tratamiento, pues miren, les hablaba hace un momento del tuberculator. En aspectos de tratamiento se ha demostrado que el tratamiento con 4 fármacos de primera línea, isoniazida, rifampicina, pidacinamida y etambutol, logran curar más del 95-90% de los pacientes, de tal manera que mientras el tratamiento se da en condiciones adecuadas y se da el seguimiento, no habría posibilidad, no habría opción de que el paciente no curara, salvo que tuviera por ahí algún problema el propio paciente desde el punto de vista inmune o de falta de respuesta o resistencia al fármaco. Sin embargo, aún y con eso, hay posibilidades de dar tratamientos individualizados para cepas resistentes. Y en México, al igual que en otros países, pues hay una estrategia de atención para este tipo de pacientes y se ha llevado a cabo el tratamiento para ellos. De tal manera que en el tema de tuberculosis, las prioridades es prevenir, diagnosticar y tratar, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos todos como de memorizarlo, porque tenemos herramientas para ellos y pues todos los mecanismos para hacerlo han estado hasta la fecha. El diagnóstico, aquí la lámina está un poco cargada, no quiero entrar a detalle en cada uno de ellos de manera específica, pero sí puedo decirles que hay opciones oportunidades de diagnóstico de tuberculosis latente, tuberculosis pulmonar activa y tuberculosis extrapulmonar. Todo esto, pues yo no es que sea mi experiencia, sino es el trabajo de el Sistema Nacional de Salud. Está en la norma oficial mexicana, está en los estándares para tratamiento de tuberculosis y está también en las guías de atención. Tanto hay una guía de pediatría y una guía de diagnóstico de atención de TB pulmonar activa y extrapulmonar, de tal manera que aquí está de manera resumida. Si bien es cierto que la tuberculosis latente no es totalmente la prioridad del programa, porque en lo que se busca en el programa es cortar cadena de transmisión, y eso es solamente a través de la tuberculosis pulmonar activa, y es una prioridad, pues sí se atiende la tuberculosis latente hacia la búsqueda de contactos de los casos positivos, pero también ante grupos de riesgo, ¿no? Entonces ahí la norma oficial mexicana pues establece que la aplicación del PPD pues tiene que ser por alguien experto. No es fácil su aplicación, eso sí tiene que ser por alguien que no solamente, una vez que tengamos el PPD disponible, no solamente que lo sepa aplicar, sino que lo sepa leer, ¿no? Que sepa leer la reacción que genera el PPD, y esto creo que es el truco. Aquí se ve muy sencillito, pues se los pongo para que lo vean. Sin embargo, no es fácil. En México ha habido cursos de entrenamiento incluso para enfermeras con apoyo de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una enfermera certificada para ello. En México el Programa Nacional también tiene
una enfermera, la licenciada Celia Avena, que también está certificada, y bueno, han hecho la capacitación de personal justamente para garantizar no solamente que se aplique bien, sino que se sepa leer bien, porque de ello depende pues el orientar a recibir o no recibir quimioprofilaxis. De tal manera que esta es una estrategia adicional del programa para diagnóstico de TB latente, y que yo considero que a la larga ya tendría que estar dentro de algunas estrategias de estratificación de algunas áreas donde ya el programa de control ha logrado algunas metas, y donde se podría ir estratificando e identificar y atender la TB latente pudiera ser como una parte importante del manejo o de clasificación y evaluación para ciertos sitios o ciertas áreas en México. La tuberculosis pulmonar, pues hablábamos hace un momento que lo que debemos de ver es que toda persona que llegue mayor de 15 años, y es mayor de 15 años porque estamos hablando del programa de control y estrategias altamente costo efectivas, toda persona mayor de 15 años que tenga tos con expectoración por más de 2 semanas de evolución es candidato, merece, tiene derecho a que se le haga un estudio de vaciloscopía. O sea, no sería si quiere o no quiere. Tiene derecho a que le hacemos una vaciloscopía para confirmar o descartar el diagnóstico. Y algunos otros datos clínicos que pudieran orientarnos a sospechar la tuberculosis, y las muestras pues tienen que ser 3, ¿no? Y creo que el análisis epidemiológico aquí también es importante. Entonces hay que hacer en estos pacientes una evaluación clínica detallada. Yo recuerdo mucho que el doctor José Caminero dice que, bueno, y dice todavía hasta la fecha que si un médico hace un buen interrogatorio clínico, una buena valoración clínica, el laboratorio solamente sirve para corroborar lo que le está sospechando, ¿no? Y lo hacía hasta extensivo para el tema de tuberculosis resistente. El tema de la valoración epidemiológica es fundamental porque muchas de las ocasiones llegamos al diagnóstico o sospechamos del diagnóstico cuando se nos dice que tienen contacto o tuvo algún familiar o tuvo algún conocido o tuvo algún paciente con tuberculosis actualmente que esté en tratamiento o no, o que tuvo contacto hace algún tiempo. Y esto es muy importante considerar justamente en el estudio de niños, ¿no? Detrás de un niño siempre hay un paciente bacilífero adulto. La parte de laboratorio, la parte radiológica es importante no para corroborar, dijéramos, el diagnóstico, sino para corroborar el grado de daño que tuviera, en este caso, en el parénquima pulmonar, y ir viendo la evolución. En la parte de microbiología, pues es importante señalar que cuando el paciente está en tratamiento, pues requiere un estudio microbiológico cada mes. La prueba de tuberculínica justamente ayuda en algunos contactos para identificar TB latente, y en algunos otros casos puede ser útil estudios de patología u otros métodos como veíamos hace un momento. Y la tuberculosis extrapulmonar pues va a depender del tipo de tuberculosis, el cuadro clínico depende de ello, y el estudio de laboratorio y gabinete justamente tiene mucho que ver con la localización. Siempre hay que apoyarse de un médico especialista. Algo que es importante señalar es que la tuberculosis renal no se diagnostica con vaciloscopias en orina, ¿no? Con estudio de Barr en orina, o sea, no se hace así, se hace por cultivo, y el estudio clínico epidemiológico también del paciente. Entonces ahí acuérdense, TB renal no se diagnostica identificando bacilos en orina. Y el otro punto abajo es que la tuberculosis meningia puede ser diagnóstico clínico, y esto es cuando el médico ocupa todas las herramientas de diagnóstico disponibles, incluso la valoración clínica y epidemiológica, y a pesar de todo ello no se logra confirmar otro agente etiológico, y si hay antecedentes epidemiológicos o la alta sospecha de meningia, pues se inicia el tratamiento. De tal manera que pues veamos que seríamos como la tuberculosis latente, la activa pulmonar y la extrapulmonar. Las 3 son motivos de estudio, las 3 son motivos de atención por el Programa Nacional, las 3 tienen lineamientos específicos para vigilancia epidemiológica, prevención y control, tanto por el Programa Nacional como por la Dirección General de Epidemiología, que incluye justamente el laboratorio. Ahora, el tratamiento de tuberculosis, hablábamos al principio que dado que es una enfermedad muy antigua, ¿no? O sea, muy antigua, pues después del descubrimiento de la micobacteria, pues se volvió una opción el tratamiento. Sin embargo, anteriormente, pues dado que se veía que había beneficios en la evolución de la enfermedad en algunos pacientes, pues estas son algunas imágenes también del doctor Caminero en la Unión Internacional, donde muestran algunas estrategias para atención o mejora del cuadro clínico, ¿no? Incluso hasta aislamiento total en algunos sitios, ¿no? De tal manera que pues antes el tratamiento era como pues un poco más empírico, ¿no? El tratamiento en algunos sanatorios altamente ventilados, ¿no? Aquí están en la playa para que le den sol en pacientes con tuberculosis osteoarticular.
y estos pacientes que tenían tuberculosis vertebral, de tal manera que los ponían en sitios que estuvieran bien aireados, que hubiera rayos solares, que estuvieran bien ventilados, incluso motivo de algún libro por ahí, de tal manera que más adelante, como les comentaba, después de la década de los 40 del siglo pasado, pues el descubrimiento de la estreptomicina dio la pauta para poder pensar o tener la esperanza de que se pudiera diagnosticar la tuberculosis, pero también tratar. Sin embargo, pues más adelante hubo una necesidad de combinar varios de estos fármacos para lograr el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, el tratamiento implica dos escenarios, ¿no? Uno, el tratamiento de quimioprofilaxis, que bueno, es un tratamiento de 6 meses, solamente con isoniazida, es vía oral, tiene que ser igual que el de tuberculosis activa, estrictamente supervisado, y dado los resultados del PPD, pues nosotros teníamos que dar el tratamiento acorde con las recomendaciones del programa, tanto a niños de 5 a 14 años que hayan descartado tuberculosis en contactos menores de 5 años, o incluso pacientes con algunas condiciones de inmunosupresión, siempre y cuando se descarte la tuberculosis. Esto está dentro de la norma oficial mexicana y en los estándares de prevención y tratamiento. Y la otra cuestión para el tratamiento de tuberculosis activa, pues trae tres bases farmacológicas. Uno, que se deben de asociar varios fármacos. El tratamiento debe de ser por tiempo prolongado y se tiene que administrar en monodosis. Esto es, 2 o más medicamentos, ¿no? Porque hablábamos un poco de prevenir las resistencias, prevenir la selección de mutantes, pero también recuerden que tenemos bacilos de crecimiento lento y de crecimiento rápido. El medicamento es tan bueno que el paciente a los 2 meses de tratamiento se siente súper bien, ya mejoró, ya no está desganado, le ha bajado la tos, ya casi no tiene flema y puede abandonar el tratamiento porque tiene que regresar a sus actividades laborales, etcétera. Entonces puede abandonar el tratamiento. Entonces, cuando uno ve que ya el paciente es negativo en baciloscopia, es cuando uno debe echarle más kilos al asunto para lograr adherir al paciente a tratamiento. Luego un tratamiento prolongado, pues vimos ya que es un tratamiento por 6 meses. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la década de los 80, 90, el doctor Romualdo Olvera hizo un estudio para ver si este esquema de tratamiento de 4 meses podía ser efectivo, y la verdad es que ellos demostraron que un tratamiento de 4 meses no era efectivo para curar la tuberculosis. Por tanto, el esquema de tratamiento se demostró que tiene que ser forzosamente de 6 meses, no puede ser de menos meses. Y la administración en monodosis es justamente lograr los niveles séricos que se requieren, ¿no? Y por tanto tiene que ser en monodosis. Recomendaciones en la mañana. De tal manera que deben ser varios fármacos durante 6 meses por lo menos, y tiene que ser administración en monodosis. De tal manera que pues yo esta lámina pues no la he modificado. El doctor José Caminero, cuando vino a México de la Unión Internacional y la Organización Mundial de la Salud, pues elaboró esta pirámide de éxito de tratamiento, le llamó él, dado que empezó con los cursos y talleres en América, para efecto en el continente americano, para toda la región de las Américas, de México hacia el sur. Y entonces se lograron muchos avances con él y apoyaron a México justamente a identificar en ese entonces, ¿no? Más o menos en el año 2000, cuáles serían los esquemas de tratamiento idóneos para los problemas de tuberculosis, dado que teníamos pues incluso un acúmulo de casos crónicos. Entonces se definió estos esquemas para los casos nuevos. Los que fracasan al tratamiento entran en un esquema de tratamiento de recaída y reconquista, en retratamiento, que se maneja de primera línea en ese entonces, y después el individualizado, que es lo que se maneja más ahora después de la estrategia de detención de tuberculosis resistente. Y se da a través de, dijéramos, presentaciones farmacológicas que contienen los cuatro fármacos y que están pues preparadas de tal manera que el paciente tenga su propio esquema de tratamiento, ¿no? Esa fue la idea en la década del año, justamente para optimizar recursos, justamente para optimizar y eficientar el manejo de tratamiento, individualizar el tratamiento para el paciente, será la cajita del paciente, de tal manera que pues además fue una estrategia en vinculación con socios que estaban interesados a apoyar al gobierno justamente en la asociación civil. Ahora es importante asegurar que el tratamiento sea supervisado. Esto es para garantizar y asegurarse que el paciente se trague los medicamentos. Hay muchas anécdotas por ahí de pacientes que no se los toman. Incluso cuando yo hice mi año de internado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, los pacientes estaban hospitalizados durante 2 años para atender la tuberculosis y curarlo. Fíjense, tratamiento de 24 meses.
Y resulta que cuando el paciente se iba, nos dejaba por ahí guardado una bolsita o dejaba debajo de la almohada medicamentos guardados. Entonces, es importante asegurar que el tratamiento se lo degluten, por tanto, la estrategia de tratamiento supervisado. Y es la única manera de evitar el abandono y evitar la farmacoresistencia. Y creo que aquí el tema es favorecer la relación del personal de salud con el paciente, con la familia, y justamente permite pues evitar las complicaciones, la farmacoresistencia y cortar la cadena de transmisión, ¿no? Que era lo que decíamos hace un rato. En México tengo información, la verdad es que al principio debí de haberles comentado, tengo algunas imágenes que han sido trabajadas por alumnos que hemos tenido nosotros en el programa de maestría y que creo que yo la podía haber hecho, pero me da mucho gusto, mucha emoción reconocer el trabajo de ellos, y creo que esta parte de presumirles las láminas que ellos trabajan porque rehacen toda la información con acceso y apoyo también de las fuentes oficiales, pues la tendencia a la tuberculosis, pues vean ustedes cómo estábamos, en 99 fue cuando se hizo una reingeniería del programa de control, ¿no? En cuanto a detección, diagnóstico, tratamiento, farmacoresistencia, y hay una reducción importante en lo que sería la ocurrencia de casos. Sin embargo, a partir del año 2009 se ve un ligero incremento, ¿no? En algunos años se ha visto como un pequeño incremento. Vamos a ver ahorita el por qué creo yo que se debe este incremento. Vean ustedes a partir del año 2010. Y en lo que sería el tema de tuberculosis, otras formas, está aquí abajo. Y esta lámina justamente es de un alumno que recientemente se graduó y trabajó tuberculosis meningia. De tal manera que estamos viviendo todavía un problema serio para tuberculosis respiratoria, otras formas de tuberculosis y tuberculosis meningia. Y aquí este es un dato del boletín epidemiológico y de los anuarios, un poco para señalarles que en el 2019 ya la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica incluye el registro de los casos, dijéramos, probables, o sea, aquellos pacientes de más de 15 años de edad que tienen además tos con flema, ¿no? Lo que nosotros en México llamamos los casos probables, pero a nivel global se consideran los sintomáticos respiratorios, pues esta cifra no corresponde a casos confirmados, sino justamente en el boletín lo que se hace es reportar los casos que son identificados como probables o confirmados, lo cual hace una diferencia con el anuario de un 25% menos, dado que en el anuario ya se publican justamente los casos confirmados. Esto lo quería mencionar un poco para que no haya confusiones en las cifras. Esto corresponde a información preliminar, casos probables, y esto corresponde a casos ya confirmados. De tal manera que pues vamos viendo que la tendencia se está volviendo todo un reto, ¿no? Y vamos a ver más adelante el por qué lo considero yo así. Les comentaba que el reporte global de la OMS del año pasado tiene información muy interesante. Aquí vemos los casos nuevos y recaídas, y ven aquí que México estamos pues, en un color importante, ¿no? Arriba de 80% de casos nuevos y recaídas que tienen confirmación por laboratorio, y creo que eso es un dato interesante. Pero otro dato que también me gustó mucho es el porcentaje de aquellas unidades médicas que también cuentan con la participación de la comunidad para el tema de detección de casos, o sea, detección de sintomáticos respiratorios o casos probables, diríamos en México, y cómo apoyar la adherencia al tratamiento. Creo que esto es desde mi punto de vista, creo que esto es una de las mejores estrategias que nos pueden ayudar a los programas, ¿no? A poder alcanzar las metas que nosotros nos hemos planteado, porque esto implica que la propia población participe de las acciones que conlleva el gobierno, pero creo también que esto hace también que la población nos corresponsabilicemos de lo que implica el cuidado de la salud, ¿no? Difícilmente tenemos educación para prevención de la salud, y creo que el poder ir identificando el porcentaje de estas acciones creo que es importante para poder llegar a una meta más alta. El problema de tuberculosis no se va a resolver solamente con medicamento, y no se va a resolver solamente con la atención de gobierno y personal de salud, se requiere más apoyo. Y esta lámina pues es un poco vieja, disculpen, pero no tuve acceso a más información actualizada, y pues implica un poco los otros padecimientos que tienen registrados los casos notificados a la base de datos de la Dirección General de Epidemiología, y pues ustedes ven pues que hay de todo, ¿no? VIH, alcoholismo, diabetes, desnutrición, cirrosis, neoplasia, insuficiencia cardíaca, EPOC, hay un gran número de padecimientos que además acompañan o que además padecen las personas que son diagnosticadas con tuberculosis. De tal manera que pues el 50% de los casos tienen alguna enfermedad asociada.
Esta lámina respecto a cómo ha logrado, después de que se ingresa a tratamiento, cuál ha sido el resultado que se observa en México, está tomada del informe global de la OMS del año pasado, y creo que aquí los datos son interesantes. Hemos alcanzado buenas cifras, debería de ser arriba del 80-85% del éxito. Sin embargo, estamos incluyendo aquí las recaídas. Datos de México en algún momento, yo vi en algunas presentaciones que para los casos nuevos de tuberculosis respiratoria, pues el logro en la curación de los pacientes está arriba del 80, casi 85% de los casos se curan, pero aquí están incluyendo las recaídas, ¿no? Que es como un indicador de medición del éxito de los programas. Pacientes que previamente están tratados, pues el 50%, y es que aquí hay una alta sospecha de farmacoresistencia, y entre los positivos a VIH, pues también más o menos la mitad de ellos. También se muestran cifras, esto es para la cohorte del año 2017, que para el reporte de la OMS pues era lo más reciente, y que en una cohorte pues bien evaluada, porque para el reporte del 2018. Y para los casos farmacoresistentes, recuerden que el tratamiento es mucho más largo, es más caro y requiere 2 años de seguimiento, pero vean ustedes los datos de curación en casos resistentes, es un dato alto. Creo que es el tener 70% de pacientes curados, pues refleja mucho el esfuerzo del personal que está enfrente de este tipo de pacientes, porque no son fáciles. Si los casos nuevos es difícil de manejar, pues los resistentes es más difícil. Y bueno, 100% con resistencia extendida, aunque pues bueno, es un caso, pero pues bueno, 100%, ¿no? Ahí es como sentimientos encontrados, ¿no? Pero realmente las cuentas entregadas por México son buenas cuentas, y no solamente para un reporte global, sino que refleje el esfuerzo de todo el personal de salud que está justamente trabajando. ¿Qué respuestas tiene el gobierno de México? Pues esta lámina también es resultado del trabajo de uno de los alumnos, donde hace un resumen importante de todos aquellos determinantes que tienen que ver con la ocurrencia de tuberculosis, y las respuestas respecto a las políticas son pues la iniciativa a nivel global, el SENAPRESE, que tiene una dirección dedicada justamente a todas las micobacterias. Su lema por un México libre de tuberculosis, pero que esto se sustenta en programas, lineamientos, procedimientos y normas que aseguran la detección, ¿no? Que asegura que haya procedimientos para detección, uso de herramientas de laboratorio, estudio de contactos y tratamiento, de tal manera que pues esto conlleva líneas claras hacia los servicios de salud en todo el país, para que se pueda hacer justamente la atención de los pacientes. Hay algunas complicaciones, ¿no? Que pueden afectar el logro de los indicadores. Los indicadores, ustedes pudieran como ver que además de curación, además de la reducción de la mortalidad, pues México tiene un mecanismo de evaluar el desempeño operativo de los programas a través de los indicadores caminando a la excelencia. No pude tener acceso en la plataforma de ella, había un problema por ahí, no los pude bajar, se los debo, disculpen. Pero creo que un tema importante que se considera es justamente la participación comunitaria, y creo que esto es lo que conlleva varios aspectos, como lo voy a mencionar más adelante en el tema de diabetes y otros aspectos como lo que estamos viviendo de COVID. Pero creo que es indispensable que el personal de salud sea reconocido en el tema del diagnóstico, detección, tratamiento y seguimiento, pero que también la población nos corresponsalicemos con ello. Otro apoyo que tiene, otra acción que ha manejado en la estrategia de diagnóstico en tuberculosis, pues yo se lo decía al principio, si no hay laboratorio es difícil que el programa arranque sus acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control. O sea, es, eso es incuestionable. Y México tiene una red muy grande de laboratorios, 770 si no mal la recuerdo. Ahorita también una alumna trabajó en el INDRE, y justamente es una red muy interesante donde los laboratorios locales están apoyados de los laboratorios estatales en lo que es capacitación, supervisión, vigilancia, y el laboratorio del INDRE, que es un laboratorio central, pero también es un laboratorio de referencia a nivel internacional, y que tiene varias características en cuanto a su calidad para pruebas, ¿no? Pero justamente también tiene este aspecto de evaluación y de capacitación, y un programa de evaluación externa de desempeño, tanto para baciloscopías como para el GINEX y pruebas de susceptibilidad. De tal manera que pues tenemos en México toda la posibilidad de poder apoyar el diagnóstico de los casos de tuberculosis. Y aunque es una red solo para la Secretaría de Salud, porque la estructura está dentro de la Secretaría, el resto de instituciones
se manejan con la misma estructura y el INDRE es quien les apoya en cuestiones de capacitación, adiestramiento y asesoría, ¿no? ¿Cuáles entonces ahora sí los retos en la prevención y el control? Es importante em, yo cuando salí del programa identifiqué, de ahí me fui al Instituto de Enfermedades Respiratorias y ahí identifiqué cosas que no habíamos atendido en el programa, como por ejemplo la rehabilitación respiratoria de los pacientes. Y era como muy complejo pensar no solamente que no lo habíamos atendido, sino que no estaba presupuestado y que tampoco había mecanismos para hacer rehabilitación en campo. Entonces, pues miren, la base del por qué la plática, pues es el hecho de los objetivos de desarrollo sostenible, que justamente en la meta para el 2050 es un mundo libre de tuberculosis y con la meta de tener un caso por 1 millón de habitantes. Actualmente estamos más o menos en 201 casos por 1 millón de habitantes en México, de tal forma que el reto es largo. Hay algunas metas al 2015 reducir la mortalidad al 90%, al 2030 además la incidencia reducirla al 80%, pero para el 2035 tendríamos que reducir el 95% de las muertes y el 90% de los casos nuevos, tomando como base el año 2015. En marzo, que yo hubiera platicado con ustedes, diría que pues vamos caminando, habría que hacer esfuerzos considerables para ver si lográbamos la meta al 2015, los logramos al 2010 más o menos, y creo que esto es como considerable mencionar, porque al interior para poder alcanzar estos logros, pues no solamente depende de tener estructuras, sino de otras cosas como me permití yo ponerles aquí. Creo que uno de los principales retos en México es la transición demográfica. Cada vez vamos siendo más población, dijéramos, adultos jóvenes, adultos mayores, de tal forma que para el 2050 vamos a hacer un gran número de adultos mayores. Por supuesto, yo creo que ya no me va a tocar, pero creo que el reto en este grupo de población se vuelve importante, dado que este grupo de población pues tiene condiciones personales, biológicas, dijéramos, condiciones biológicas, culturales, sociales y económicas que se convierten en un reto. Y justamente en México, pues probablemente no estemos preparados para atendernos a este grupo de población. El área de geriatría, pues no está totalmente amplia como para ello. El área de atención de pacientes que además de poder tener tuberculosis, pudieran tener otras comorbilidades que afectan pues, la evolución de la enfermedad, pero además las redes alrededor del paciente que debiera de tener para garantizar el control no solamente de la diabetes, sino el control de los otros padecimientos, pero también el control de diferentes aspectos, dijéramos, económicos, emocionales, familiares, sociales, tiene mucho que ver en ello. Recuerden, no solamente diagnosticar o identificar la bacteria, sino también asegurar que ese paciente tenga las condiciones más adecuadas para poder tener un buen tratamiento y tener una buena calidad de vida. Entonces, creo que para mí uno de los principales retos es justamente la transición demográfica, porque incluye y considera muchos aspectos aquí, ¿no? Vamos a tener muchos jubilados que las condiciones económicas en las que puede estar no son adecuadas. El personal de salud pues tendremos que estar preparado para ello, y bueno, lo que estamos viviendo ahorita pues ha reflejado mucho del logro y del impacto y el compromiso y la pasión que ha puesto el personal de salud en la atención. Entonces creo que también la población debemos de enfatizar en ello. Otro de los retos es el no pensar en el diagnóstico de tuberculosis. Este es otro estudio de una alumna donde haciendo un estudio de enfermedad respiratoria, pues identificamos pacientes que tenían síntomas respiratorios. De esos pacientes el 99% no se enviaron a toma de muestra, de tal forma que nosotros le llamamos una oportunidad perdida de diagnóstico de TB. Y en el resto que sí se enviaron a muestras, algunos de ellos no se les solicitó vaciloscopía, ¿no? El 60%, y del 40% a los que se les solicitaron, 50% de ellos fueron positivos y 50 negativos. Esto quisiera decir que de aquellos pacientes a los cuales no se les tomó vaciloscopía, pudieron haber tenido el mismo comportamiento, ¿no? Y entonces aquí consideramos que hay una falta de oportunidad en la detección de los casos. Entonces creo que esto es el reflejo para poder decir, hay que pensar en el diagnóstico de tuberculosis cuando yo veo a un paciente que tiene estos problemas, ¿no? Creo que está la inoportunidad en ello. Y esto me lleva de la mano también a considerar que cuando nosotros vemos las cifras, como lo ven ahorita y como sucede en muchos problemas, pues estamos viendo solamente el iceberg de problemas. Abajo tenemos pues la falta de posibilidad de diagnosticar, ¿no? De casos, de sospechar en ellos,
no diagnosticarlos, por tanto no darles tratamiento o incluso la posibilidad de hacer pruebas de laboratorio. Entonces nosotros requerimos o nosotros pensamos que es importante, como se tiene actualmente, hacer búsqueda activa y búsqueda pasiva, y la pasiva pues es la que llegan los pacientes que llegan a unidades de salud, y la activa pues aquellos pacientes extramuros o hacia aquellas actividades extramuros y en diferentes sitios. Esto dependerá mucho del sitio donde estén trabajando o dependerá mucho de las actividades o las metas que tengan. En este momento que estamos viviendo, pues esto de la búsqueda activa se vuelve complejo. Incluso yo diría, no sé, la prioridad ahorita es hacer diagnóstico de pacientes con enfermedad respiratoria. El diagnóstico es prioridad COVID, posterior a COVID-influenza. Después pudiera pasarse a otro panel de enfermedad respiratoria, de tal manera que pues esa es una desventaja ahorita para el problema de tuberculosis. ¿Dónde buscar? Pues hay diferentes tipos de grupos donde pudiéramos hacer la búsqueda, llamaríamos estos grupos vulnerables. En México, prioritariamente en pacientes con diabetes, adultos mayores, pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo o exposición a biomasa, esto es humo de humo de leña, comunidades donde hay migrantes, y no solamente migrantes de México a Estados Unidos, sino migrantes incluso entre entidades federativas, ver la ruta de migrantes, comunidades indígenas, y bueno, estos son algunos ejemplos, pero creo que todos ustedes podrían identificar cuáles serían sus grupos de riesgo. Diabetes es otro problema. Yo creo que después del tema de la transición demográfica y la baja detección, diabetes en México se vuelve crítico. La doctora Lourdes García es pionera en el estudio de diabetes en pacientes con tuberculosis, y aquí en este estudio pues se vio que el 26% de los pacientes que tenían tuberculosis, el riesgo se debía principalmente a haber tenido también diabetes, de tal manera que a partir de ese entonces, en el 2004, pues se puso énfasis en ello. Estos son resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2012-2018, y aquí vean ustedes que hay un incremento importante, digo, es importante, del 9 al 10% de personas con diabetes, ¿no? Son 10 millones de personas. Y yo aquí menciono algo que les menciono siempre a los alumnos. También se decía que el 30% de la población no se sabe diabética. No hemos hecho estudios, pero yo creo que no es que no se sepa diabética, es que no nos queremos saber diabéticos. Porque el hecho de sabernos diabéticos conlleva la responsabilidad de tener que hacer algo para pues minimizar los daños, y en este sentido del hacer algo, pues no es todo apostarle a un fármaco, sino cambiar el estilo de vida, ¿no? Y el estilo de vida pues es difícil cambiarlo en una persona mayor de 50, 60 años, y eso conlleva pues una responsabilidad grande que solamente le corresponde al paciente, ni siquiera a la familia. Entonces yo creo que pues no es que no nos queramos saber diabéticos, que no nos sepamos, no nos queremos saber diabéticos, ¿no? Y entonces esto se vuelve complejo, y aquí tiene mucho que ver el estilo de vida, ¿no? Yo recuerdo que en una grabación el doctor Lich mencionó que el estilo de vida es la forma como uno decide morir, ¿no? Si uno no se cuida, es sedentario, come grasas, harinas, refrescos, pues seguramente tendrá una diabetes o un infarto. Si uno se cuida, pues tendrá una vida más saludable y mejor calidad de vida. Entonces creo que en México el tema de la diabetes se vuelve crítico, y la doctora Guadalupe Delgado, que hizo un estudio también aquí en el grupo con la doctora Lourdes García, pues a mí me gusta mucho esto, porque yo digo que en México, sin mayor preámbulo, si uno presentara solamente esta gráfica, esta lámina, este panel, sería muy importante reflexionar en ello. Aquí son todos los pacientes de tuberculosis con y sin diagnóstico previo de diabetes, y entonces sí vemos que la tendencia viene un poco hacia la reducción, ¿no? Por los diversos grupos etarios, en algunos se mantiene justamente por la edad, pero si no le pongo el diagnóstico de diabetes y solamente tuberculosis, vean, pues es más impactante la caída, ¿no? O sea, sí se está impactando en el diagnóstico y tratamiento en pacientes que tienen tuberculosis. Sin embargo, cuando vemos solo pacientes que tienen diagnóstico previo de diabetes, hay un incremento considerable. ¿Recuerdan aquella gráfica que les presenté de morbilidad, donde hay un incremento a partir del año 2010, 2008? Pues justamente creemos nosotros que se debe a esto, ¿no? Hay una mayor prevalencia de diabetes, y por tanto el hecho de tener una TB latente que además se padece diabetes, pues puede desencadenar un cuadro de tuberculosis. Por tanto, pues la atención de estos pacientes se vuelve más compleja, porque no solamente es asegurar que esté en control metabólico el paciente, que no solamente es la diabetes, sino es la presión arterial, el colesterol, etcétera, etcétera, además la glucosa. Y bueno, alguna encuesta nacional de salud también reflejó que
entre el 5 y 10% de los pacientes diabéticos están controlados. Entonces el reto es importante, de tal manera que, como alguna vez mencionaba el doctor Martín Castellanos, que era en ese entonces jefe de programa, decía, mientras no se controle la diabetes, no vamos a poder terminar con la tuberculosis, ¿no? Y entonces por eso me gusta mucho esta diapositiva, porque refleja mucho del esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional para el control de la tuberculosis, ¿no? Como vemos acá abajo, pero también el principal reto que estamos viviendo en México. Por este motivo también se hizo un estudio donde se veía la vinculación, el trabajo, la colaboración de una atención de vigilancia, prevención y control bidireccional, esto es, a los pacientes de diabetes hacer búsqueda de tuberculosis y a los pacientes de tuberculosis hacer búsqueda de diabetes, y los resultados fueron muy interesantes. O sea, si ven ustedes, entre el 20 y 30% de pacientes que se identificaron con tuberculosis entre pacientes diabéticos, pues fue importante, y lo mismo sucedió con él. Esto quiere decir que no solamente hay que hacer la búsqueda, creo que lo que refleja esto es que debemos de trabajar de manera colaborativa, de trabajar en equipo y hacer acciones de prevención y control de manera conjunta y coordinada, que pudiera conllevar también a una optimización de recursos, hablar como un lenguaje más, dijéramos, un poco más organizado con la gente que está en el primer nivel de atención, porque pues ellos no separan TB o diabetes, ellos ven al paciente, y eso conllevaría incluso hasta un ahorro incluso de recursos, como alguna vez se trabajó con el programa de VIH. Entonces creo que aquí se muestra que sí hay posibilidad de hacerlo, porque además nosotros vimos en Orizaba, este estudio también de una alumna, que aquellos pacientes que tienen diabetes y tuberculosis desde el punto de vista emocional, solo el 40, casi el 50% acepta la enfermedad, el resto no la acepta, por tanto si no la acepta, pues mucho menos va a aceptar el manejo de ella. Solo el 20% se toma los medicamentos, solo el 20-25% toma la dieta que decíamos hace un momento, y desde el punto de vista de los servicios de salud, solo el 50% de los pacientes tienen tiempo para hacer sus citas en el centro de salud, ¿no? Y en el aspecto más difícil tiene que ver con acudir al centro de salud, solo el 30%, el aspecto emocional tiene que ver un 30%, y llevar a cabo las recomendaciones médicas un 20%. O sea, fíjense, no solamente es importante tener los elementos para el diagnóstico, ya que están diagnosticados, nos enfrentamos al individuo que debemos de sensibilizar, y yo digo mucho enamorar en el buen sentido de la palabra, enamorar para que se convenza de que tiene que seguir un tratamiento. La tuberculosis se le va a curar, ¿no? En el mejor de los casos, pero continúa siendo diabético y puede volver a tener tuberculosis, ¿no? Recuerden que la tuberculosis no deja inmunidad permanente cuando se enferma. Y bueno, estas son algunas de las cifras de tuberculosis y diabetes a nivel global, pues la situación está como compleja, ¿no? El objetivo en tuberculosis es disminuir la incidencia y las muertes, en diabetes es minimizar las complicaciones, hay que apegar en los dos a tratamiento, y en diabetes el control metabólico, y sigue siendo un tema crítico en cuanto a costos. El otro tema importante es farmacoresistencia, tiene mucho que ver las causas asociadas, aunque ustedes ven aquí que hay causas del sistema de salud en el contexto en el cual se desenvuelve la enfermedad del paciente y el sistema y el paciente. Yo recuerdo que el doctor Caminero, cuando empezó con los cursos de actualización o cursos sobre manejo de tuberculosis resistente, decía que el responsable de la resistencia eran tres: el médico y el médico, ¿no? Y creo que el médico está vinculado a identificar todas estas causas asociadas, pero creo que principalmente en el hecho de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Clínico, apoyarse en el laboratorio, y también hacer una buena estrategia para que el paciente se adhiera al tratamiento, y también el médico tiene que hacer una buena estrategia para poder accesar a los fármacos. En México ya no hay tanto problema para los fármacos, entiendo, gracias al acceso a los fármacos a través del programa, a través del nivel federal. Sin embargo, creo que hay muchos otros aspectos que, aunque no son totalmente la causa, sí tienen que ver mucho en lo que sería el seguimiento del paciente y el logro y el éxito de la curación, y como vimos al principio, pues un 40%. Esta gráfica, aunque está desactualizada, es al 2015, que es la que tenía disponible, también refleja el hecho de que más o menos al año se diagnostican entre 250 a 200 casos nuevos de tuberculosis resistente, ¿no? Que vuelve a ser un reto para efecto del programa de control. La tuberculosis en niños, esto también el reporte global hace mucho énfasis en esto, y no tanto por la tuberculosis en niños, sino porque, pues decíamos al principio que detrás de un niño hay un paciente que
adulto que obtiene tuberculosis o tuvo tuberculosis y está o no en tratamiento. Esta gráfica y esta información también es tomada de un alumno recientemente graduado, donde muestra cuál es el comportamiento de los casos en México, y pues esto es a través de una estrategia que tienen de revisión a nivel nacional en la Dirección General de Epidemiología, y asegurar que realmente esos pacientes tuvieron tuberculosis. Entonces, si se dan cuenta, pues son los estados que tienen que ver incluso con problemas de migración, ¿no? O sea, no necesariamente los más pobres, pero también tienen que ver con problemas de migración y acceso, acceso para hacer buenos estudios epidemiológicos. Otro dato importante, pues, es que tiene que ver con la cobertura. Hablábamos un poco que la cobertura está arriba del 90%. Un reto que tenemos son los grupos antivacunas, y esta información es sobre aquellas dosis liberadas por COFEPRIS, que son pues las que se adquieren, pero las que libera COFEPRIS por el proceso legal que corresponde, el hecho de llegan las dosis y se ve todo el mecanismo de la liberación, y pues en el transcurso de los años se ha reducido la cantidad de dosis. Por tanto, hay que asegurar pues que sean bien administradas y dar las dosis requeridas. Y lo que estamos enfrentando ahorita para garantizar las coberturas, pues no solamente en la parte de vacunación, como vamos a ver más adelante. Otro tema importante que quiero considerar, pues, es la vigilancia a nivel de los hospitales para evitar las infecciones, ¿no? En los propios trabajadores de salud. Y este también es un estudio que se realizó por una de nuestras alumnas, donde ve que hay áreas de oportunidad tanto en la detección de los casos, la notificación al médico epidemiólogo, el registro de los casos a los sistemas de información, y la otra parte importante es la referencia y contrarreferencia al primer nivel de atención, de tal manera que pues el identificar estas áreas de oportunidad en un hospital, pues da la pauta para decir que hay otras áreas que tenemos que monitorear dentro de las unidades hospitalarias, que no solamente nos conlleva el tema de poder tener información completa y oportuna, sino también poder reducir los riesgos de transmisión en estas unidades hospitalarias, ¿no? Eso lo incluí porque creo que es importante el tema del cuidado de la salud. Y ya para casi terminar, pues esta información se las quiero compartir. Es información que recientemente algunos organismos han considerado con el tema de COVID, y creo que la mayoría coincide en que la ocurrencia de COVID vino a desmejorar o viene a desmejorar mucho de los avances que se han logrado a nivel nacional, y entonces la KNSB es una fundación que trabaja para 11 países, ¿no? Y ya hizo un estudio para identificar de qué manera el COVID puede estar afectando pues todo este proceso de vigilancia, detección, prevención y control de tuberculosis. Entonces, lo que vio en estos países, ¿no? El análisis que hizo en estos países es que justamente algunos de los pacientes no están recibiendo la atención que necesitan, dado que pues con el confinamiento tienen que estar ahí, y recuerden que hablábamos de tratamiento supervisado, y la detección tampoco, ¿no? Les da un poco la sensación de no tener la posibilidad de ir a los servicios de salud, o tienen la sensación de quedarse en casa para poder evitar el riesgo de COVID. Y además la otra cosa es que pues no se conoce mucho el COVID, y mucho menos de la asociación a tuberculosis. Lo que sí es cierto es que pues el COVID viene a deprimir el sistema inmune de manera importante, y esto conlleva también la gravedad en pacientes que tienen tuberculosis, o en aquellos que tienen incluso tuberculosis latente, ¿no? Hay otros problemas de tipo social y político, ¿no? Donde el bloqueo o el cierre de fronteras está incrementando eh, la afectación para los sistemas de atención a pacientes con tuberculosis. Y luego la otra es que no hay posibilidad de poder recolectar los medicamentos de manera diaria o semanal, entonces hay algunas estrategias de los países de poder hacer llegar el medicamento pues incluso de manera mensual. Y justamente pues estas condiciones hacen que el tratamiento de los pacientes pues se deteriore, pueden empeorar y se pueden complicar, ¿no? Entonces creo que este estudio que hizo la KNCB, la fundación, es importante como para reflexionar cuáles van a ser las implicaciones con ello. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Alianza contra la Tuberculosis, también hizo un estudio. Ellos trabajaron en una evaluación rápida a través de los programas nacionales, tomando en consideración 20 países con alta carga de tuberculosis, que implican estos 20 al 54% de la carga global, y en ellos hicieron una encuesta donde pudieron identificar algunos
algunos datos, como vamos a ver en un momento. Lo que hicieron ahí fue hacer entrevistas a los responsables de los programas nacionales de tuberculosis, a unos responsables de puntos focales, y hicieron un cuestionario. En apoyo también, la Coalición Mundial de Activistas contra la Tuberculosis, una asociación de tipo social, también hizo una encuesta social a 16 países, a todos involucró a los miembros de esta coalición y recuperaron incluso encuestas de la sociedad civil y en las comunidades sobre tuberculosis. Estos son algunos de los resultados. Como sucede en todos los países y sucedió en México, pues justamente el personal superior, esto es los directivos y mandos medios que estaban dedicados a tuberculosis, estuvieron involucrados justamente en la atención a COVID desde el punto de vista de la coordinación, ¿no? Hay personal que no eran directivos, pero que también estaban apoyando las acciones de respuesta ante COVID. Más o menos se habla ahí de que al menos más o menos el 40% de las instalaciones que estaban dedicadas o que hacían atención a tuberculosis, tanto a nivel hospitalario como centros de salud, pues actualmente se están utilizando para dar respuesta al COVID, y que los planes de respuesta pues involucran también el hecho de que algunos infraestructura y recursos se estén utilizando para COVID, ¿no? Incluso se mencionan ahí que las unidades médicas han visto una disminución en el acceso a los servicios de salud en pacientes con tuberculosis o con sospecha, lo cual hace difícil incrementar la detección, o también hace difícil el acceso al diagnóstico, porque también los laboratorios pues están participando en la atención al COVID, y por tanto pues se ven afectados los demás procesos, como puede ser el registro, la notificación, los estudios epidemiológicos, y esto pues conlleva a que la información que tengamos ahorita pues ¿cómo les diré? No refleje la realidad de lo que está ocurriendo con el problema de tuberculosis, ¿no? Lo que se vio en la India pues es una reducción aproximadamente del 80% de las notificaciones que hay en cuanto a tuberculosis en estos países, ¿no? Creo que esto es importante porque el estudio, aunque se hizo solamente en estos países, pues consideró países como la India, Kenia y Ucrania, donde pues estos tres países como que representaban de alguna manera lo que ocurría en el resto del mundo. Entonces creo que esto es como importante considerar. Y otros hallazgos que se vieron pues tienen que ver mucho con la cuestión operativa, tanto para la detección de casos, ¿no? La toma de muestras, el transporte de las muestras en algunos sitios donde están cerradas las fronteras, como veíamos, ¿no? Se han desmejorado también las acciones de proyectos que se han incluso financiado por organismos internacionales, ¿no? Y creo que esto va a conllevar en el hecho de que las acciones de detección, diagnóstico y tratamiento y seguimiento de pacientes pues se deterioren y se reduzcan de alguna forma. Lo que sí es que en esta encuesta lo que se observó es que ningún programa de tuberculosis expresó el hecho de que no haya suministro ni insumos para con ello. Entonces, rápidamente, pues a través de la Organización Mundial de la Salud se trabajó esta parte también. Y bueno, se vieron algunos aspectos que tienen que ver con el financiamiento, ¿no? Procesos de importación, ¿no? Recuerden que no todos los fármacos, por ejemplo, están en los países, ¿no? Se compran en otros sitios, los compran a través del Fondo Global, y esto genera una baja disponibilidad de los insumos, el tema del transporte. Un tema muy importante que creo que creo que es vital, si bien es cierto, y creo que eso me dejó como muy, muy sensibilizada, pues México desde la década de los 90 habíamos como impulsado la innovación de, dijéramos, ocupar o digitalizar lo que era la vigilancia epidemiológica. Recuerden que antes la vigilancia era en papel y se mandaban los documentos en fax. Sin embargo, después en la década de los 90 fue cuando se automatizó todo el sistema de vigilancia epidemiológica, tanto el informe semanal como algunos programas específicos, ¿no? El nominal de tuberculosis creo que fue de los primeros con el de cáncer, y a nivel nacional había los de prevenibles por vacunación, pero solamente la dirección de epidemiología. Entonces, algo que me dejó como muy sensibilizada, así como que casi me dolió en el corazón, fue el hecho de que en esta observación que no hay preparación de los programas de tuberculosis para cambiar a diferentes modelos de TAES, y esto conlleva también una observación que hay por ahí,
no estábamos preparados como para poder ocupar las herramientas tecnológicas para poder dar seguimiento a los pacientes. Recientemente el doctor Roberto Tapia presentó el tema de salud digital en el instituto y ahí ya habla de cómo hacer seguimiento de pacientes con diabetes a través de los teléfonos celulares, y creo que eso es una reflexión importante, y digo, a mí me pegó en el corazón porque dije, bueno, si nosotros automatizamos el sistema de vigilancia en la década de los 90, creo que deberíamos de hacer otras, innovar en otras herramientas que pudieran apoyarnos en el seguimiento de pacientes y disminuir esta parte de miedo para poder salir. Creo que eso pues es algo que hay que considerar, ¿no? Por tanto, creo que esta parte de trabajar con los proveedores, con los médicos, etcétera, es algo interesante. Y esto último que pues nosotros lo vemos todos los días, el hecho del personal de salud que pues está también cansado, ¿no? Del manejo del COVID, y pues ahora trabajar con tuberculosis creo que es importante. De tal manera que ese dato fue impactante para ver cuáles son los problemas que identifican los programas nacionales, y después el grupo de Stop Tuberculosis, a través de un estudio también que hicieron, un modelo, ¿no? Trabajaron unos modelos para ver cómo nos va a ir con el confinamiento y cómo nos va a ir en la recuperación. Y entonces ustedes, como ven ahorita, pues lo que ellos buscaban es ver el impacto del confinamiento por COVID, y lo que ellos muestran aquí a través de estos 3 países que les digo, la India la seleccionaron porque tiene un importante número de casos, pero también tiene una importante participación de los programas de tuberculosis y la participación de la sociedad y los médicos privados. Kenia, que tiene un número importante de casos de VIH y que también implica un reto adicional, y Ucrania, que tiene un alto número de TB resistente y gran participación de hospitales, y el resto también consideraron un poco la tendencia como más normal de otros países que no tienen estos problemas, de tal forma que ellos identifican que el estar confinado 2 meses con un 2 meses de recuperación, pues incrementa entre el 1 y el casi 4% el número de casos entre el año 2000 y 2025. Ellos hablan de un problema de aquí al 2025, ¿no? Pero si el confinamiento es de 3 meses y se recuperan en 10 meses, el incremento puede ser hasta del 12%, ¿no? Y en cuanto a defunciones también, el confinamiento me voy al confinamiento a 3 meses y recuperación de 10 meses por lo que estamos viviendo en México, y vean ustedes que el incremento en defunciones puede ser de entre el 6 y el 19%. A nivel global del 16%, y a nivel global el 10% de incremento en el número de casos. Esto quiere decir que a pesar de que llevábamos como un camino, una tendencia adecuada para el manejo del control de la tuberculosis, pues esto viene como a deteriorar el impacto de las acciones de control. Y estas otras láminas, a través de este mismo modelo, hablan un poco de las acciones del confinamiento, realizadas en el confinamiento, y cómo se ve el impacto en estas acciones. Por ejemplo, el distanciamiento físico genera una reducción en la identificación de la transmisión de tuberculosis, ¿no? El no tener movilización, pues aumenta el 50% el retraso de que el paciente busque atención médica. Si ya les mencionaba al principio que el paciente tarda en demandar los servicios de salud, pues ahora se ve que más o menos el 50% va a retrasar más el acceso a los servicios de salud. Incluso el diagnóstico entre el 50 y el 70%, ¿no? Esto porque tiene que ver con el pensar en el tuberculosis y la capacidad del laboratorio para hacer diagnóstico, y luego lo que implica el terminar el tratamiento, pues se va a deteriorar entre el 50%, entre el 50 y 70%, tanto para los casos nuevos como para los que tienen tratamiento de segunda línea. De tal manera que pues esto creo yo que es uno de los retos más graves que vamos a enfrentar, justamente ahora con lo de COVID, adicionalmente a lo otro que les presenté hace un momento, de tal forma que pues estamos hablando de entre un 50 y 70% de deterioro en la detección, diagnóstico y demanda de servicios de salud por la población, y en los resistentes de un 25% de deterioro. De tal manera que aquí el papel fundamental es el personal de salud, y creo que aquí un reconocimiento pues a todos los que están frente a la batalla ahorita con el COVID, pero también creo que es importante considerar que en tuberculosis, mucho del logro en tuberculosis ha sido justamente por el personal de salud, sin demeritar tampoco el trabajo de los médicos. Mucho del logro en la adherencia a tratamiento y el acceso en la comunidad también tiene de acceso para participación comunitaria, tiene que ver con enfermeras y personal de apoyo en la comunidad. Por tanto, creo yo que otro de los retos más grandes, que no depende de una capacitación o de un medicamento o de tener un modelo matemático
diagnóstico para ver cuál va a ser nuestra área de oportunidad, pues es el hecho de tener personal de salud con herramientas innovadoras para estar actualizados, que estén motivados, sensibilizados. Creo que el compromiso ni siquiera hay que decir que hay que tenerlo, en esta situación que estamos viendo se ha visto, pero creo que también debe ser un personal de salud que esté incentivado con el reconocimiento por lo menos de las actividades. Como conclusión, yo nada más puse 4, creo que a lo mejor soy más romántica en ese sentido, estoy poniendo que los retos actuales amenazan con retroceder los avances que hemos logrado hasta ahora a nivel global, y creo que en México se había logrado un avance impresionante, ¿no? Creo que es necesaria la participación no solo del gobierno, creo que la sociedad tenemos que tomar parte en el hecho de apoyar al gobierno en los mensajes de que la población y la comunidad se sensibilice en confiar en los servicios de salud, asegurar el tratamiento que deben de tener, asegurar la adherencia al tratamiento, y no solo tuberculosis, sino el tratamiento que ellos tengan que tener para una enfermedad respiratoria, ¿no? Ahorita he visto a través de la atención que da mi esposo a pacientes, que hay pacientes que toman el medicamento 1 o 2 días y después se deterioran y al rato están hablando que tienen una capacidad respiratoria reducida. Entonces creo que eso también tiene que ver con la corresponsabilidad de nosotros las personas para poder incrementar y alcanzar el control de, pues no solamente de la enfermedad, sino hasta de nuestra propia vida, ¿no? Hay que sensibilizar la participación comunitaria. Y la otra, creo que el trabajo en equipos sin diferencias, colores ni logos va a ser lo que nos puede ayudar a salir en esto, y esto tiene que ver con la actitud, y el reto es que creo yo, la actitud ni se ordena ni se norma, así es de que creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Les agradezco la oportunidad aquí al instituto también para poder transmitir un poco de lo que, pues de lo que yo he visto. Creo que sí, para que obtengan sus constancias, esta sería como la información, ¿no? Estaré aquí si tienen alguna pregunta, Nene, alguna información. Gracias, muchas gracias, doctora. Gran ponencia, gran tema, muy relevante hoy con todo lo que estamos pasando justamente como decía. Y creo que debe de haber muchas preguntas, muchas dudas y algunos comentarios de todos nuestros asistentes. Así que quisiera agradecerte, primero que nada, por esta excelente presentación y al haber accedido a dar esta ponencia. Y pues hay muchas felicitaciones en el chat. Te agradezco también por toda tu preparación de esta ponencia. Entonces, bueno, si tenemos alguna pregunta, por favor, pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Hay algunas que te las voy a hacer llegar porque ya no nos va a dar tiempo, pero había una que aquí vamos a leer. Te voy a leer algunas de las que ya han estado llegando.